Los mitos griegos, por Friedrich Georg Junger. 25. Héroes. Procedencia de los héroes. El territorio mítico está poblado de vidas y proezas de los héroes. El continente, la costa y las islas, los bosquecillos y los manantiales están ocupados por lugares de culto consagrados a ellos. Tras su muerte, los héroes perviven en la memoria como seres divinizados y alejados, perduran en los altares y santuarios consagrados a ellos, comparecen entre las filas de batalla de sus sucesores y desde el cielo brillan como astros sobre la tierra. Son los ancestros, los antepasados, son fundadores de ciudades y colonias, son creadores, protectores, defensores y custodios. De ellos emana una fuerza que ordena y actúa intensamente, sin la cual es impensable la abundante articulación de la vida griega. No existe polis sin culto a los héroes, sin héroes. Una ciudad-estado con sus arcontes y boulentes que careciese de él, necesariamente daría la impresión de ser frágil y miserable. Es difícil imaginarse un estado tan desorganizado. El culto a los héroes está ligado a la vida de la polis de un modo exacto y estricto, y de él depende el ordenamiento y el florecimiento de las ciudades. Homero y Hesíodo refieren quiénes eran los héroes y qué es un héroe. Informan también sobre los lugares de culto a los héroes y sobre los mitos locales. Por un lado, el culto a un héroe puede cambiar de lugar, como el propio héroe, y por otro, también puede propagarse e incluso generalizarse cuando las ciudades, las estirpes, los gremios y las profesiones se apoyan en ellos, tal y como evidencian los cultos a Heracles y a los dioscuros. Ahora bien, la relación del héroe con el lugar es más profunda y duradera, tal y como se observa en el héroe epónimo, el héroe fundador de una ciudad o de una región. Entre los héroes epónimos, en razón de los que Clístenes dio nombre a las 10 píale o tribus áticas, se encuentran Áyax de Salamina, pues Salamina pertenecía a Atenas como un demos especial. El héroe es y sigue siendo un genius loci. Está ligado a un lugar determinado y perfectamente acotado, dentro del cual cumple múltiples misiones. Como tal, es héroe epicórico o encórico. Posee un lugar fijo y su herón es propiamente permanente del territorio. En consecuencia, se puede hablar de territorios heroicos que delimitan unos con otros. A partir de ellos surgió nuestro concepto de territorio heroico, de suerte que entendemos como heroico un territorio cuya naturaleza es imponente y poderosa y evidencia formas libres y audaces. En su origen, el concepto de territorio heroico no era estético, sino mítico. La naturaleza mítica, que tiene vida propia, pertenece a los héroes. Ya se apuntó que no existen héroes en la época de los titanes, que ni siquiera se conocen los nombres de las generaciones de hombres que vivían en ella. En la Ilíada, Diomedes le pregunta a Glauco a qué estirpe pertenece, y éste le responde que ¿por qué lo pregunta? Continúa diciendo que las generaciones de hombres crecen y desaparecen como las hojas de los árboles y que, por tanto, son anónimas. No conocemos los nombres de las épocas anteriores a la edad heroica. La necesidad que retorna a modo de ciclo, el carácter elemental del reinado de los titanes, no admite héroes, pues esta necesidad y esta elementalidad carecen de sentido, carecen de destino. Los héroes y sus nombres solo aparecen allí donde hay dioses. También los dioses carecen de destino, pero para el hombre que se topa con ellos, ellos son el destino. El hombre que se encuentra con ellos posee un destino. Los titanes y los héroes no se encuentran con anterioridad a la caída de los grandes titanes. El hombre suscita interés únicamente a partir de Prometeo. Tampoco se produce un contacto directo entre un héroe y Gea. El héroe ni procrea con Gea, ni ha nacido de la tierra como los titanes y los gigantes. A Ticio y Erecto se los tiene por hijos de Gea. Ticio no es un héroe,
es un ser de tamaño gigantesco que desea procrear con diosas, para lo cual le ha sido deparada una suerte muy similar a la de los gigantes. Tampoco el anciano y serpentiforme Erecteo o Erectonio es un héroe. El estamnos o ánfora de Hermonax representa a Gea emergiendo de la tierra y entregando el hijo de Erectonio a Atenea. Hay que diferenciar entre héroes y autóctonos. Los pueblos y las diferentes generaciones de héroes no solo se remiten a los antepasados heroicos de origen divino, sino también a los autóctonos. Los atenienses y los arcadios se consideraban a sí mismos autóctonos. Ogijo de Beocia, Pelasgo de Arcadia y Feneo, Perifas de Lática, Erecteo y Cécrope son autónomos. Su correlativo en Italia son los aborígenes, el pueblo itálico originario del que proceden los latinos y cuyo primer soberano fue Jano Bifronte. Son indígenas o terrígenos, nacidos de la tierra, tal y como también los llamaban los griegos. Autóctonos son los antepasados. Autóctonos se llaman los pueblos y las generaciones que proceden de ellos y que no se han mezclado. El autóctono griego es alguien que ha brotado directamente de la tierra, que es su madre. No tiene padre, es gémino, bimorfo. En la parte superior es hombre, en la inferior es dragón. Y esta forma corpórea es lo que lo caracteriza. El gémino, tal y como muestran los gigantes, siempre es un terrígeno. Sin pies, reposa sobre la tierra de la que surgió, al igual que los dragones, las serpientes y los gusanos, que, como animales tónicos, proceden directamente de Gea. Homero dice que Erecteo, que lo engendró el terruño. Homero dice de Erecteo que lo engendró el terruño. Cécrope, a quien adoran los cecrópidas del Ática, como a su antepasado, también es un gémino. El nacimiento de la tierra y la biformidad acerca a autóctonos y gigantes. La diferencia entre autóctonos y héroes reside en la genealogía. En los autóctonos lo determinante es la madre, en los héroes el padre. Los héroes son hijos de su padre y se remiten a un antepasado de origen divino, a los dioses. Viven en un orden patriarcal y no matriarcal. Son hijos de Zeus o de otro dios, no son hijos de Gea. Están sujetos al nomos de Zeus, no al de Gea. Puesto que el ámbito masculino, paternal, que desemboca en la historia produce un predominio indiscutible, los autóctonos irán retrocediendo cada vez más ante los héroes. No se distingue un recuerdo y se mantiene el culto en su honor, ya que no es posible que desaparezca por varias razones. Pero este recuerdo conduce de nuevo a la oscuridad, a la insondable, al mismo seno de Gea. De esta provienen criaturas como la esfinge, Equidna, Quimera y las sirenas, criaturas todas que tienen algo de enigmáticas porque aparecen en los límites y porque aunan en ellas formas dispares. Del antiguo orden autóctono apenas quedan vestigios. Se advierte bien que la naturaleza autóctona ha sido desplazada por los héroes. Por doquier puede comprobarse el hecho de que a los autóctonos también se les atribuyen padres como Hefesto. Una prueba de ello también es la curiosa relación que mantienen Erecteo y Atenea, a la que éste cuida y protege, y cuyo culto introduce en Ática, en cuyo honor instaura unos juegos y erige un templo. Este templo, el Ereteión, en el que Atenea es honrada junto con Erecteo y Pandroso, muestran ya en su construcción, que difiere de las construcciones habituales por una singular y curiosa disposición de sus espacios de culto, el tipo de dificultades que había que vencer. Los atenienses adoptaron posteriormente a Erecteo como uno de los 10 héroes originarios y aparecerá como héroe epónimo ateniense. Todavía queda por saber qué conexión existía entre Prometeo y los héroes. El héroe no es prometeico, sino que se encuentra bajo la influencia del nomos de Zeus y se somete a él. La época del dominio de Zeus, y solo ella, coincide con la aparición de los héroes. El héroe pertenece al ámbito mítico y no sale de él, no entra en la historia.
Esto sucederá únicamente en aquellos raros momentos en los que las fuerzas míticas pasan a ser históricas, haciéndose de nuevo efectivas en medio del devenir histórico. En la batalla de Maratón había entre el ejército de los griegos un hombre a quien nadie conocía y que no se dejó ver una vez acabada la guerra. Iba vestido como un campesino y en la mano llevaba un arado con el que mató a muchos persas. El oráculo al que recurrieron los atenienses para conocer su identidad les mandó adorar al desconocido como héroe con mancera, Eketleos. Y así fue. En la pintura de la batalla de Maratón, ubicada en la Poikile, está representado como una mancera. Lo excepcional de un procedimiento como este reside en el hecho de que aquí el héroe aparece como alguien anónimo. Dejando a un lado casos como este, no debemos buscar al héroe en una época histórica y solo a modo de comparación pueden ser calificados como héroes los personajes que entran y actúan en la historia. Pero en un sentido estricto no lo son. Homero llama héroe a todo hombre libre. Su definición es la más amplia. No solo la utiliza para hablar de un hombre sumamente respetado que destaca por sus méritos, no solo del soberano y el guerrero, y de aquel que ocupa un asiento y tiene voz en el consejo o en la asamblea popular, sino también cuando habla del jovenzuelo inexperto, del anciano, de los aedos y de los heraldos. Aún así, elogia el reinado de los héroes. A los soberanos, a los pertenecientes a un estirpe real, los realza frente a los demás. La Ilíada es la epopeya del reinado de los héroes que se presenta junto con sus seguidores. Si bien en ella una de las características del héroe es su origen divino, más o menos cercano o lejano, la palabra reviste un significado más amplio, que Hesíodo resumirá con mayor concisión al decir que en la tierra los héroes son la cuarta generación de hombres. Debido a su proximidad con los dioses, los héroes son, en cierto modo, divinos. El héroe se caracteriza como tal porque se encuentra con el Dios. Todas las generaciones de héroes apuntan hacia un origen divino y descienden de un dios o de una diosa, y es este origen divino el que más tarde reivindicaron para sí los autóctonos. Las diferencias en los niveles de prestigio se justifican por la cercanía o lejanía con respecto a este origen. El semidios no siempre aparece bien circunscrito con respecto al héroe, pero esta denominación solo se aplica a los que tienen un origen divino, ya sea por parte de padre o de madre. El respeto por esta procedencia presenta ciertos grados y los vástagos de Zeus se llaman la palma. El primer canto de la Ilíada evidencia qué piensa Homero al respecto cuando Néstor, durante la lucha entre Agamenón y Aquiles, toma la palabra y sopesa los méritos de uno y otro. Lo que no menciona es que Agamenón procede de Zeus a través de Tántalo y Aquiles a través de Eaco. A su entender, Aquiles es el más fuerte y goza, además del privilegio de proceder por parte materna de una diosa. Agamenón es más poderoso y manda a un ejército más numeroso. Néstor advierte a Aquiles que no se oponga a Agamenón ni se le equipare en honores porque el propio Zeus, protector de las leyes, cubre la gloria del Atrida. El hecho de proceder directamente de Tetis no le otorga a Aquiles una ventaja en la batalla. Ahora bien, cuando Tetis intervenga en la batalla, la inclinará a favor de su hijo. Es evidente que en el héroe se da más divinización del hombre que a la inversa. A través de los matices propios de la palabra, el camino conduce a los dioses supremos pasando por los semidioses. En cierto modo, el hombre es divino, y es esto lo que atrae a los dioses y les induce a establecer contacto con ellos. Los dioses buscan al hombre, logran esta conexión con él. Esta idea, que Homero llevó al extremo, ilumina el poema épico con una luz no menos intensa que la de Helio. Más allá se encuentra la certeza, que recorre el mito entero, de que el hombre es capaz de algo de lo que no son capaces los dioses, de que en su corazón late el dilema por el que, apartándose de los dioses, dirige su atención al ámbito titánico. La veneración debida a los dioses es similar a la de los héroes.
Se adora a los héroes como si fueran seres divinizados, puesto que son geni locorum, a los que se evoca en lugares sagrados, en manantiales y pequeños bosques. La dimensión espacial de su culto es, en principio, local y está circunscrita a una ciudad o zona. Así sucede con los héroes délficos Autóno y Fílaco, y con otros muchos héroes locales que nombra Pausanias en sus crónicas de viajes conocidas como Descripción de Grecia. A otros se les rinde culto en diversos lugares con los que tienen un vínculo existencial. Un vínculo de este género puede ser creado a posteriori. Se observa entonces que el culto emigra, como ya dijimos, refiriéndonos a Heracles y a los Dioscuros. Por lo general, se puede decir que el poema épico propaga el culto a los seres confiriéndole la más amplia dimensión. A los Ayácidas y Átridas, a Filoctetes e Idomeneo, y en particular a Ulises y a Diomedes, se les rinde más culto más allá de Grecia, incluso en Italia. Los seres han muerto, y como muertos se les venera. Son tanto espíritus protectores como punitivos, e intervienen en el destino de los vivos de modo luminoso. Se les aparecen tanto al que está en vela como al que está durmiendo, ya sea espontáneamente o porque han sido invocados, pero ante todo aparecen en sueños de favorables presagios. Se entiende que en el poema épico, en el que aparecen vivos y activos, no se hable mucho de su divinización, que pertenece al culto de los antepasados y de los muertos. No obstante, se perciben indicios de ello por todas partes. El poema épico evidencia el sellado de una época a partir de la que ya no surgirán nuevos héroes. La edad heroica llegó a su fin. El culto a los héroes, que es local, sigue al acontecer mítico. Al igual que a los dioses, a los seres se les ofrecen sacrificios. Estos sacrificios son víctimas sacrificiales y siguen un procedimiento propio. A los héroes se les ofrecen los primogénitos. Si se sacrifican animales negros en su honor, es necesario mantener la cabeza en dirección hacia la tierra. La sangre debe escurrirse en una cavidad y la carne no debe comerse como banquete sacrificial, sino que debe ser quemada. La libación en su honor consiste en vino, miel, agua, leche o aceite. Se les ofrece sacrificio por la tarde y no por la mañana, como a los dioses. La segunda crátera está destinada a los héroes y a las heroínas. El altar erigido en su honor es bajo y no es de piedra. En los relieves votivos se observa al héroe venerado sentado en su trono o postrado. Encima de la tumba a la que se rinde culto se erige un herón. Se mantiene por doquier el carácter del sacrificio a los muertos. Se procede a verter la libación en una cavidad a poniente de la tumba y mientras hace esto el oferente dirige su mirada hacia occidente, hacia la zona del Hades. Los animales sagrados de los héroes son el caballo y la serpiente.